Dicen que las historias y las leyendas provienen de todo el mundo, recorriendo miles y miles de kilómetros a través del viento y de las palabras, tanto de día como de noche, sin descanso alguno. No te pierdas Noche de Mitos con David Madrazo. Bienvenidos a un nuevo podcast de Noche de Mitos. ¿Pueden nuestras cámaras fotografiar cosas que pasen desapercibidas a nuestro ojo? ¿O tal vez pueden captar imágenes que pertenecen a otra esfera, a otra dimensión? Y de ser así, ¿cómo podemos provocarlo? ¿Acaso es algo accidental? ¿Acaso va parejo con la tecnología? ¿O también se dio en el año 1830 cuando se inventó la fotografía? ¿Cómo podemos hacerlo nosotros mismos? Estas serán algunas dudas que intentaremos resolver en este programa. Nos adentraremos a entrevistar a Modesto Mendiola, transcomunicador que lleva décadas sumergido en las psicofonías, en la transcomunicación instrumental y también en la transimagen, porque no solamente con cámaras fotográficas, también con vídeo podemos captar imágenes de otro lado. También hablaremos, nos contará los últimos avances y las últimas formas, maneras de captar con una cámara de fotos convencional imágenes y rostros del otro lado. Y intercalaremos esa entrevista con nuestra sección del debate, donde Noche de Mitos intentará resumir nuestras teorías, historia de la fotografía de fantasmas y cómo obtenerla. Y también, daremos nuestras teorías con nuestros resultados, nuestras opiniones. Intentaremos resolver entre todos esas dudas que nos inquietan tanto, sobre todo en el tema de la investigación paranormal. Pero no tiene por qué. Si no es investigador paranormal, usted también puede intentarlo. A esas personas se les llama cazadores de psicofotografías. Esperamos que disfrute de este nuevo podcast de Noche de Mitos. Agarre su cámara. Vamos a intentar captar lo imposible. Ha llegado la hora. Opiniones y experiencias comparten mesa hoy en el debate. No te lo pierdas. El debate en Noche de Mitos con David Madrazo. Bienvenidos a Noche de Mitos, a este debate especial donde nos adentraremos a todo eso relacionado con la fotografía de los espíritus, fotografía paranormal, fotografía trascendental del pensamiento o psicofotografía. Vamos a hablar un poco de eso y de cómo podemos intentar captar este tipo de imágenes que han proliferado tanto desde la época en que prácticamente la fotografía digital, en esta última década, se ha adentrado incluso en nuestros dispositivos móviles. Para ello contamos en este debate con Alfonso García Sánchez. Un saludo, Alfonso. Chema. Hola, ¿qué tal? Hola a todos. José María. Hola, compañeros, ¿qué tal? Y bueno, ante todo, gracias por entrar en este debate que iremos intercalando con la entrevista de Modesto Mendiola, un transcomunicador que lleva décadas experimentando no solamente con el tema de las transimágenes, sino también con todo lo relacionado con la transcomunicación instrumental, con las psicofonías. Entonces, iremos intercalando su entrevista e iremos debatiendo sobre el asunto. ¿Qué podremos comentar para empezar este debate? Bueno, primero, en todos los libros de parapsicología antiguos, tenemos que remontarnos al descubrimiento de la fotografía en el año 1830. En el año 1851, con Richard Bushnell, es la primera vez en la historia, con las placas fotográficas, que aparecen las primeras fotografías de espíritus. No tenemos pruebas, no quedaron pruebas de esta época, pero sí en 1861, cuando oficialmente
William H. Hummler, el primer investigador que desde Boston, en Estados Unidos, capta esas primeras imágenes en placas fotográficas de espíritus, que luego muchas resultaron de otros fotógrafos, también hablaremos de ello. Hubo muchos fraudes con todo esto de las placas fotográficas, pero empezaron con este hombre. Luego vinieron otros como Bouguer. Incluso en el año 1870 hubo 35 fotógrafos que se enriquecieron a base de las fotografías espiritistas, cuando ya se entremezcla, ¿no?, el tema del lucro con todo esto. No vamos a entrar en qué era falso, qué no era, sino en cómo hacerlo, cómo se traslada a la actualidad. En 1985, Klaus Rieber, por el método de transvideo, decir que Klaus Rieber era un transcomunicador que, a raíz de la muerte de sus seres queridos, se indujo en el campo de la transcomunicación instrumental, es decir, a hablar a través de las parafonías con sus seres queridos a base de muchos intentos. Había fallecido su mujer, su primera mujer por embolia, su cuarta hija a los 18 años, su hermano Robert con 22 años en un accidente, luego el sobrino de Klaus, y luego se suicidó un cuñado suyo que había quedado inválido de la guerra, y en 1977 su madre, y su segunda esposa en el 86. O sea que imaginaros, había tenido muchas muertes y empieza a comunicarse y a recibir unos mensajes a través de las psicofonías de su hija, que le invitaba a que utilizase la imagen, ¿no?, para poder captarla. Entonces empezó a hacer prácticas pues donde su madre se solía sentar, a intentar fotografiar y filmar sitios donde estaban sus seres queridos, pero no funcionaba, hasta que, enfocando la televisión, se dio cuenta de ese circuito retroalimentado y en 1900, bueno, ya lo digo, a mediados de los 80, capta esa figura tras imagen en una nebulosa, en el mismo circuito cerrado de televisión, la cámara enfocando la televisión a la misma cámara, capta el rostro de su hija Karen. Y ahí comienza el fenómeno de trasimagen. Sin embargo, no vamos a adentrarnos en la trasimagen, porque de eso ya vamos a hablar con Modesto en la entrevista, pero sí de captar. De captar. En todos los libros antiguos nos recomiendan que fotografiemos o bien al anochecer, es decir, cuando todavía hay luz, pero comienza a anochecer, o al amanecer, cuando empieza a entrar luz. A ir a los sitios. Yo recomiendo, como hice yo al principio, ir solo, donde la introspección te alimenta más, ese estado cerebral donde tú conectas con eso. Podríamos hablar un poco, como ocurre con todos los fenómenos paranormales. Es algo raro que aparezca algo en una fotografía extraño. No es, por supuesto, a voluntad, como ocurría con los antiguos fotógrafos, No es cuando el fotógrafo quiere, sino cuando por accidente ocurre. Y seguramente influye mucho el estado psicológico, es decir, la energía psíquica del fotógrafo, donde esté, en qué canal cerebral, por así decirlo, esté y en qué situación. Entonces yo recuerdo ir a un sitio, tirar 300 fotos, lo que sea, solo hasta que ya oscurece, y marchar y analizar una por una y ir descartando, por supuesto, cosas que son explicables, lógicamente, con la fotografía normal. No confundir esas cosas, ¿no? Bueno, chicos, ¿qué queréis hablar ya de cómo podemos adentrarnos, el oyente? ¿Cómo puede empezar a cazar este tipo de fotografías? ¿Qué recomendáis? ¿Qué opinión tenéis? ¿Quién lanza la primera piedra? Pues si quieres me lanzo yo para que no quede en el olvido. Por eso que hay un poco de retroalimentación de ella, que tengo mismo, así que bueno, hay un poco de problemas, ¿eh? Uh-huh. A ver, os comento. A mí me llama la atención, y es una cosa que siempre creo que es conveniente en este tipo de cosas, que es lo del horario precisamente en el que se hacen las experimentaciones. Y os puedo poner un ejemplo que de hecho vosotros mismos lo habéis vivido, que es en algunas de las visitas que hemos hecho juntos a algunos sitios, a algún monasterio, por ejemplo. Siempre me ha parecido muy, muy característico el hecho de que hay una hora del día, exactamente el crepúsculo,
en el que por lo que sea, claro, la luz es completamente diferente al resto del día, el sol está ya muy bajo, se crean una serie de sombras, y sí es verdad que parece que hay cosas donde no las hay, o a lo mejor puede ser que se pueden ver cosas que en otro momento del día no puedes ver. Entonces, es lo que comenté antes David, y me parece una cosa muy, muy característica, ¿no? Y muy a reseñar. Y es un buen momento, efectivamente, para experimentar. Y lo que comentabas antes, de hecho, para quedarse, quizá, pues, oye, en un momento dado, aislado, un poco solo, y lo que comentabas, ¿no? Un poco, a lo mejor, encontrar ese punto, esa concentración, quizá, para, pues, a lo mejor, contactar con con estos eventos, ¿no? Que intentamos. Noche de mitos con David Madrazo. Pues yo creo que más, aproximadamente 10 años, 9 o 10, que conocía al amigo que hoy os traigo, que es Modesto Mendiola, al cual os lo digo a los nuevos transcomunicadores y a las nuevas generaciones que os vais sumergiendo en esto, que disfrutéis de esta entrevista, porque estamos ante un maestro, por supuesto, ante un maestro al que debéis escuchar con atención, porque ha practicado mucho y muchas formas. Y hoy vamos a hablar precisamente de fotografías extrañas, de cómo captar esa otra dimensión, qué tipos de pruebas hay. Vamos a hablar con él. Gracias por aceptar, Modesto, por entrar en Noche de Mitos. ¿Qué tal estás, amigo? ¿Cómo andas? Hola, ¿qué hay? Pues aquí estamos, tirando como todo el mundo para adelante. Hablábamos, te invitamos al oyente a un podcast que es especialmente dedicado a lo último en la transcomunicación instrumental, y ya podéis escuchar a Modesto Mendiola ahí hablando con nosotros. Pero hoy tratamos un tema poco debatido dentro de lo que cabe en este mundo tan intangible, pero que sin embargo muchos buscamos, tanto en nuestros laboratorios como en los hogares, como incluso en lugares supuestamente encantados, que es, sobre todo hoy, con la tecnología tan avanzada que hay, que es el tema de Modesto, ¿Sí? de la captación de fotografías. Pero antes quisiera hacer un breve preludio hacia tu persona, y es... hablábamos antes tras los micros. ¿Cuántos años llevas ya sumergido en la transcomunicación instrumental, Modesto? Pues sobre unos 40. 40. ¿Cómo empezaste? ¿Lo recuerdas? Bueno, empecé en los tiempos en los que estaba el inolvidable doctor Argumosa, Jiménez del Oso, que eran los que realmente implantaron aquí el tema de la famosa psicofonía, que en realidad fueron los que, digamos, los precursores españoles, porque claro, esto ya sabes que Julienson fue, junto con Rodrigue, los pioneros extranjeros, pero que bueno, que Argumosa pues lo trajo a España. Y bueno, pues a partir de una revista que yo leí en los años, bueno, pues hace muchísimo, claro, que se llama Blanco y Negro, pues ahí venía el tema de las psicofonías, que con un título que decía "Alguien nos llama desde el más allá". Y bueno, en un principio recuerdo que lo tomé como un poco algo fantástico, ¿no? Porque bueno, yo siempre he sido muy escéptico en estos temas. Lo que pasa es que bueno, pues yo en aquellos tiempos tenía un cassette, que entonces no había cassette, entonces eran los grabadores de bobina abierta, y empecé a grabar para ver si realmente era cierto. Y me acuerdo que la primera psicofonía que obtuve, cuando pregunté si había alguien que me podía escuchar, recibí una respuesta que me dijo: es cierto, efectivamente. Y ya a partir de entonces pues me animé. ¿Cuánto tiempo tardaste en obtener la primera psicofonía, Modesto? Bueno, tardé más de un mes. La verdad es que durante ese mes me desanimé un poco porque no tenía nada así en concreto, pero yo me dio por seguir. Y mira, pues ya a partir de que empecé a obtener esa psicofonía, ya vino todo seguido. Nuestras generaciones, Modesto, estamos siendo testigos de un avance tecnológico que es la era digital. Sin lugar a dudas ha revolucionado el mundo de la fotografía. Yo, por ejemplo, aquí
tengo un libro que se llama Espiritismo, la respuesta de los muertos. Es un libro del año 82, de una colección dirigida del 80. Es una pequeña colección dirigida por el gran doctor Jiménez del Oso, y en este libro precisamente habla de la escotografía, que dentro de la parapsicología está ligada a la fotografía de los pensamientos o de la energía psíquica, podríamos decirlo así. Sin embargo, hace una ligera clasificación a lo que nos interesa, que sería hablar de la captación de extrañas energías en ambientes muy oscuros que la cámara podría captar, o en determinadas condiciones incluso de supuestas figuras invisibles o cualquier objeto, por así decirlo, que pudiese ser imperceptible y que no quedase grabado en la retina del ojo humano, pero sí pudiese quedar captado en el objetivo de la cámara. Habla de la escotografía, hablamos de las primeras fotos de principios del siglo, que serían en placas y más en concreto pues ya vinculadas. Esas primeras fotografías de espíritus están vinculadas al descubrimiento de la fotografía ya en el siglo XIX, en 1830, donde aparece ya además oficialmente por Richard Buchner, que hizo las primeras fotografías espiritistas, ¿no? Imagino no, lo trae ahí, son esas reuniones espiritistas que tanta fama cogieron en el siglo XIX y donde se captaban desde fenómenos psíquicos hasta imágenes de fantasmas en los años posteriores, ¿no? Todo vinculado con ese misterioso ectoplasma. Tú como yo, Modesto, estamos sufriendo, y todos los oyentes lo saben, una evolución desconsiderable, inmedible, de lo que ha sido la fotografía en estos años. Y con ello, tú lo sabes muy bien, que el tema de la trasimagen, escotografía en este caso, o fotografía paranormal, vamos a llamarla así, también ha sufrido una evolución y hay un sinfín de métodos, ¿verdad?, para intentar captar esa más allá, incluso en nuestro laboratorio. Pues sí, efectivamente. Ahora con en esta era digital el cambio ha sido, total. Antes era la fotografía analógica y ahora la fotografía digital. De todas formas, la fotografía analógica y los temas que tú has citado antiguos, ¿no?, de las sesiones de espiritismo, viene a ocurrir por el problema de siempre. Hay una altísima cantidad de fotografías que eran fraudes totales, de doble exposición, en los cuales los fotógrafos de entonces, porque yo estudio el tema a fondo, ya que estudio fotografía, he visto que eran burdomontajes, muchos de ellos, no todos, pero la mayor parte lo que hacían los fotógrafos es aprovecharse para sacar dinero y engañar a los familiares y, pues vivir del cuento a costa de este tema. Luego, claro, con las nuevas tecnologías se han ido descubriendo pues que la mayor parte de ellos eran fotomontajes de la típica doble exposición, ¿no? Pero ahora luego ya actualmente empezaron las famosas imágenes a través de la televisión, digamos que ahora no podemos remitirnos a la historia porque habría mucho que hablar de ese tema, ¿no? Pero son las típicas imágenes que todo el mundo ha visto en revistas y tal, y de Klaus Schreber con su hija fallecida, etcétera, y poco a poco pues se han ido, perfeccionando las técnicas. Pero también tengo que decir, hablando del tema de las psicoimágenes en televisión, que también ha habido mucho fraude, como en todo, y es una pena porque por culpa de esos fraudes la mayor parte de los escépticos piensan que todo es fraude y no es así. Entonces ahí está el tema. ¿Tú opinas lo mismo, David? Yo realmente es cierto, y nos pasa continuamente dentro del mundo de la parapsicología, pues los que siempre aparecen por ahí intentando hacer o bien un circo o bien con el simple afán de lucro, de protagonismo. Y llega un momento que ocurre como incluso las antiguas medium, algunas de ellas las más famosas, que al principio lo más probable que estos contactos fuesen reales, pero
que luego, al causar tanta expectación de forma mediática como sería aquel entonces, se ven obligadas a falsear los resultados, y entonces es cuando son pilladas, por así decirlo. Hablamos de la Sociedad de Investigación Psíquica de Londres, de París, se creó principalmente por eso, y era para desmentir a esos medium, y algunas de esas sesiones fueron testigos de cosas totalmente increíbles y reales, pero luego pues las más famosas medium terminaron tarde o temprano cayendo en alguna trampa, y a causa de la expectación. Ya Allan Kardec pues lo decía, ¿no?, que el circo, los medios televisivos de aquella no había, pero los medios circenses de espectáculo, que conllevase todo lo relacionado con espiritismo, y esto no deja de ser algo así, relacionado con esos espíritus, con esa otra realidad, es cuando ellos quieren, no cuando nosotros queramos. Y desde luego lo material a ellos no les llama, ni la expectación, ni la fama, ni nada de eso. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre con algo tan intangible como es nuestro tipo de investigaciones? Que cuando alguien lo falsea o alguien hace un circo, como ocurre en España, y ocurrió, bien lo sabes tú también, en los años 80 y 90, que se crearon circos de frikis televisivos, mancha todo esto, toda la investigación seria y rigurosa, y cualquier escéptico que no crea en ello o que sepa poco del tema va indudablemente a meterlos a todos en el mismo saco, porque lo más mediático es lo más friki y lo más falso, y algún fraude que se haya descubierto de estas alimañas, por así decirlo. Entonces, eso es el problema al que nos enfrentamos, Modesto. Claro, el problema que yo te comento es que cuando yo empecé a interesarme por las psicoimágenes, pues ya sabes que estaban las típicas psicoimágenes de estas de televisión, donde te ponían la fotografía al lado, ¿no? Y bueno, pues qué maravilla y tal, pero claro, yo, como he estado estudiando muchos años fotografía, había algo a mí que no me convencía. Y es realmente cómo es posible que las supuestas imágenes que ofrecían con la fotografía al lado fueran tan exactamente iguales. Entonces, cuando empecé a hacer cursos de Photoshop y cursos de fotografía digital, pues me di cuenta que realmente esas imágenes eran la misma fotografía retocada, sí, y hay algunas que son montajes tan burdos que hasta les han pintado gafas. Entonces, pues yo sinceramente se me vino la moral abajo, la vi. No, pero sin embargo no hay que venirse abajo, porque, vamos a ver, en el tema de la psicoimagen no deja de ser una fotografía lanzada, es un fotograma, pero es una fotografía realizada por una cámara de vídeo a lo que se está viendo en la pantalla retroalimentada. Entonces estamos ante otra forma de captar figuras del más allá. Hay fotos, psicoimágenes que realmente vemos con rostros más difusos, que aparecen formándose en nebulosa, que no son tan claros, y eso ocurre como hasta con los fakes de los ovnis en Internet. Cuanto más claro, hay que sospechar de fraude, y cuanto más dificultoso verlo, porque es una energía que también utilizan en el más allá, no solamente nosotros el esfuerzo, pues ahí ya tenemos que empezar a pensar en la realidad y que no es un fraude. Claro, efectivamente. Es que te voy a decir una cosa, yo por mi amplia experiencia en el tema de la psicoimagen, pues efectivamente, si te has dado cuenta, aparte de las que yo te he enviado, y hay otras por ahí también, la psicoimagen tiene algo muy especial, y es lo difuso, ¿entiendes? Es como si tuviera una especie de neblina de algo que hay algo más que no es normal. Pero cuando es un truco se ve que es demasiado perfecto, entonces ya te hace sospechar. Sí. Y sinceramente al final termina siendo un truco. La psicoimagen tiene algo de especial, y especialmente lo complicado que es a veces verla. Luego tenemos otros sin fin de métodos, y que tú también has analizado un montón de veces. Noche de mitos con David Madrazo. Y luego, ¿qué más? Experimentación. Bueno, pues una muy buena, a mí es la que más me llamó la atención siempre, efectivamente, es la de la retroalimentación por vídeo. Es una cosa con la que he experimentado un poquito todavía. De hecho, recuerdas que hace un tiempo ya comentamos que podíamos hacer durante, X veces al mes o lo que fuera, pues hacíamos unas tardes, noches de experimentación, donde la que a mí personalmente más me llama la atención precisamente es esa. De hecho, es una cosa más, es un procedimiento muy sencillo que consiste únicamente en poner una videocámara a grabar. Ahora mismo es facilísimo con las videocámaras digitales, ya cualquiera, que incluso con un móvil, pero bueno, hay
videocámaras que son mucho más propicias, ¿no? Mucho mejores para hacer este tipo de experimentación, conectarla a la alimentación de la televisión, es decir, que en la televisión estemos viendo las imágenes que emite en ese momento, que está captando, mejor dicho, en ese momento nuestra videocámara, y enfocarla asimismo a la propia televisión, y se produce un hecho prácticamente mágico. Y bueno, hay demostración hay fraudes también, obviamente, como en todo, ¿no? Pero se ha demostrado que han salido cosas interesantísimas, pues rostros incluso, y rostros además que no dan lugar a dudas de ningún tipo. Yo creo que es una primera parte de experimentación que es facilísima de hacer y que yo recomendaría hasta cierto punto, porque bueno, también hay que hacerlo todo con cierta mesura, ¿no? ¿Verdad? No sé qué opináis vosotros. Cuando quieras, entras a esta práctica. Totalmente... Un segundito, Alfonso. Quiero comentar el tema de Transimagen para ya dejar de tocarlo y seguir con el tema de la fotografía. Que aparte se pueden añadir varias cosas al circuito retroalimentado, por ejemplo, grabar en infrarrojo o aplicar una luz negra también a una esquina de la televisión y altera la retroalimentación de una manera increíble. Es muy laborioso y hay que tener mucha paciencia porque hay que revisar fotograma a fotograma. Antes comentabas... Sí, no, desde luego tiene sus variantes. Claro, esta alimentación, ya te digo que si lo que decías es cómo comenzar, pues sí, lo mejor es eso, simplemente videocámara, retroalimentación en el circuito cerrado, digamos, y grabar durante un periodo. Y luego, por supuesto, lo más importante que es revisar todo el material, que es la parte más tediosa, pero hay que hacerlo, obviamente, igual que pasa con grabaciones de audio, por ejemplo, como solemos hacer. Pero sí es verdad que, como tú bien dices, hay luego muchas cosas a añadir, ¿no? Muchos puntos a añadir a esta experimentación que son tremendamente interesantes, de luego, y dan resultados más y más interesantes, si cabe. Bueno, antes, comentaros, hablábamos de la hora crepuscular o la hora también del amanecer, donde está más oscuro el ambiente para el tema de las fotografías, y indagando en el asunto que antes os comentaba de las primeras fotografías en placas que aparecieron, las fotografías paranormales se denominaban escotografía. A día de hoy lo vemos vinculado directamente este término con la fotografía psíquica totalmente a oscuras, porque viene de escotos, oscuro, grafén, escribir. Este término lo propuso ya Felicia Scatcher en el primer Congreso Internacional de Investigaciones Psíquicas de Copenhague, hace muchísimo tiempo, pero lo que sí los investigadores del principio dividían era algo muy importante, en que en la oscuridad la cámara puede captar más que nuestro ojo humano. Entonces, hay varias formas y escotografías clasificables. Pueden fotografiar los efectos materiales de facultades parapsicológicas, por ejemplo, desplazamientos de objetos, fotos de fenómenos físicos, por ejemplo, una elevación de una mesa. Daros cuenta que nos remontamos a tiempos del antiguo espiritismo, pero también hay dos que nos interesan: las radiaciones imperceptibles, es decir, energía psíquica del medium, de la persona que esté conectada, de ciertas deformaciones, residuos energéticos, que hemos captado alguno con infrarrojo en vídeo, las nubes estas ectoplásmicas, que vosotros habéis sido testigos. Eso serían la clasificación radiaciones imperceptibles. Y después los fantasmas invisibles a la vista humana, que es diferente a la fantasmogénesis. Los fantasmas invisibles que no vemos, pero que aparecerían en la fotografía, ya hablaríamos de las fotografías parapsicológicas o espiritistas o fotografía trascendental, fotografía, psicofotografía, y eso era lo que quería decir. Alfonso, ¿ya puedes hablarnos lo que ibas a hablar? Sí, bueno, nada, un poco a raíz de lo que acabas de decir ahora, yo quiero creer o tengo la creencia de que igual que en antiguas culturas creía que cuando se hacía una fotografía se robaba el alma a la persona, ¿no? Bueno, y aún se cree en ciertos países. Y ahora todavía sí. O sea, tú tiras una foto y cuidado como la tires sin permiso, porque puedes meterte en problemas. Sí, por ejemplo, en México, en algunos lugares de México, por hacer fotos sin permiso, te pueden hasta denunciar y caerte una multa. O sea, en Egipto también lo ven muy mal. Hay gente que tiene eso muy arraigado. La gente de Egipto, los nativos de allí, si les tiras una foto, puedes tener problemas, porque está muy mal visto aún en su raíz de creencia. Por eso que partiendo un poco de esa creencia, ¿no? Sí que es verdad que yo pienso que a través de las nuevas tecnologías, ahora la fotografía y demás,
sí que determinadas presencias, seres o energías que puedan quedar por ahí dispersas en determinados lugares pueden aprovechar este tipo de medio para comunicarse de alguna manera con nosotros, porque antes apuntabas al principio de la presentación de que no siempre vas a un lugar a lo mejor con una historia paranormal y no siempre detectas una anomalía a la hora de hacer una fotografía o una psicofonía, ¿no? Casi nunca. Es un poco que, por eso, el fenómeno yo creo que a veces que te busca, ¿no? Más que tú buscarla, él te busca. Y yo creo que es eso, que a través de la fotografía ellos de alguna manera intentan contactar también, aunque no sea un medio como el de las psicofonías, que pueden dejarnos un mensaje de voz, a través de la imagen también pueden dejarnos ciertos mensajes. Yo recuerdo, por ejemplo, ahora me viene a la memoria, antes comentaba Chema, una experimentación hecha con nosotros en un monasterio, cuando fotografiando en los alrededores del claustro, pues salió una enorme nebulosa de color blanco en una de las ventanas del claustro. Pero lejos, además. Entonces, sí, a lo lejos. Sí, ahí en ese caso, que luego resultó que en esa zona donde emergía esa luz en el fondo... ahí una cosa bastante increíble. Sí, ¿no? un altar satánico que habían hecho improvisado y precisamente estaba en ese lugar. Y esa fotografía pues no tiene explicación en el sentido del estudio fotográfico. ¿Por qué? Porque no hay un rebote de flash, está a mucha distancia de ese flash, de esa cámara compacta que usó Alfonso, porque no una cámara compacta. Y ahí tenemos algo inexplicable. Una fotografía no del pensamiento, pero sí un residuo energético, podríamos decir. Exacto, algo luminoso que no tiene explicación. Ahí tenemos una fotografía paranormal. Sin lugar a dudas, las más increíbles son en las que aparecería un ser difunto, que todo el mundo le gustaría tenerla. Bueno, imagino, ¿no? Pero bueno, para que fuese oficial ante la ciencia deberíamos de comparar esa persona ya fallecida con una imagen de él en vida. Una imagen real. Entonces, o a no ser que estemos, por ejemplo, que nos tiremos 3 fotos o una foto a nosotros 3 y aparezca una cuarta persona, una silueta, ahí vemos algo que no es normal, pero habría que investigar para ver si la doble exposición no tendría algo que ver en eso. Hay que tener mucho cuidado con la fotografía. Yo recuerdo cuando comenzó el tema de integrar fotografías a las cámaras de móvil, en la anterior página web, aunque ahora analizamos algunas fotos en el canal de YouTube también, que podéis ver alguna, los envíos eran masivos de personas que mandaban fotos extrañas, ¿no? Ya fuese por orbes, estas bolitas que se fotografían, que muchas veces son partículas de polvo rebotadas por flash, otras veces no. Eso es algo que hay que mirar con cuidado. Reflejos del sol, lens flare, dobles exposiciones que a veces resultan asombrosas. Entonces hay que ir con cuidado, pero ojo, que en condiciones... También fallos internos de la propia cámara, sí. Incluso del obturador, del diafragma, lo que sea, muchas veces dan alguna anomalía y la gente piensa que es... Bueno, hay mucha gente que lo envía, como dices tú, que te lo envían pensando que es algo, y realmente es algo interno de la cámara, porque no hay que olvidar que es un aparato más bastante, muchos de ellos muy frágiles, porque tienen microcomponentes, espejos, de todo, sí. Y dan muchas veces reflejos, fallos, incluso ahora que estamos hablando ya de una cuestión que ya muy poca gente utiliza lo analógico, ahora ya es digital, ya estamos hablando también de píxeles, entonces bueno, a veces mil cosas, incluso muchas veces los píxeles muertos, incluso de cámaras que ya están un poco fastidiadas. Noche de mitos con David Madrazo. Claro, se puede captar, hay que partir de la base de que, digamos que esas imágenes que se captan parten de una energía que el ojo humano no puede ver directamente. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, la fotografía analógica está compuesta por los famosos carretes de nitrato de plata y todo esto, y esos carretes eran muy sensibles a la luz ultravioleta. Es posible que estas supuestas entidades emitan radiaciones similares a la luz ultravioleta, y entonces lo que hacen es que ennegrecen, como la luz normal, el negativo, y quedan plasmadas ahí. Claro, el ojo cuando saca la fotografía no lo ve, pero cuando luego tú lo revelas, ha quedado ahí perfectamente esa imagen, porque es una energía que
ha alterado las sales de plata del carrete y ahí han quedado plasmadas. En la fotografía digital puede ocurrir algo semejante, pero quizás sea de otra forma distinta, ya que en la fotografía digital no hay sales de plata. La fotografía digital es muchísimo más compleja y es electrónica. Pero yo creo que al final estas supuestas entidades, yo por todo el tiempo que estaba investigando, se van adaptando a los métodos y a los medios que el ser humano va inventando nuevos. Lo mismo que al principio eran en las imágenes de las cámaras analógicas, luego se adaptaron a la televisión en retroalimentación. Es decir, es como si se fueran adaptando a los nuevos medios que le vamos proporcionando. Impresión. Bueno, en realidad yo, como he hecho de todo tipo de pruebas en televisión, en foto al aire libre, pues hay, como dices tú, efectivamente he captado muchas psicoimágenes de animales y también he captado en la televisión, afortunadamente, pues he tenido la suerte de captar las imágenes de mis padres fallecidos también. En la propia televisión. No las he publicado en realidad porque es algo personal e íntimo, pero lo he llegado a captar. Y como dices tú también, de animales he captado bastante, sí. Nunca se puede asegurar nada en este tema porque realmente, mi teoría es que las imágenes que yo capto en mis experiencias pueden también, digamos, estar condicionadas por mi mente, como si fuera, digamos, un amplificador o un enlace entre allí y aquí. Pero yo tengo la convicción de que sí, que vienen de allí. Lo que pasa es que también nuestra mente puede influir indirectamente en los resultados. Y también depende del estado de ánimo que tengas en el momento que realizas las grabaciones o las fotografías. Porque hay a veces que tengo rachas que no capto nada y otras que capto muchas cosas. Podríamos hablar entonces de energía psíquica, tanto del investigador como de lo que esté en ese otro lado. Sí, para mí el investigador, lo mismo que ocurre en psicofonía, en psicoimagen es muy importante, es casi imprescindible. No quiere decir que no se puedan obtener sin investigador, pero influye muchísimo en la cantidad de, por ejemplo, en psicofonías, la cantidad y la calidad influye mucho que esté el investigador presente. Entonces, lo que no sabemos ya es si parte de esas imágenes las produce nuestra propia mente o nuestra propia mente no las produce directamente y hace de intermediaria para potenciarlas. Pero una de las dos teorías puede ser cierta o las dos también. Bueno, las imágenes no hace falta emplear cámaras infrarrojas ni de ningún tipo. Quizás muchas veces las infrarrojas es donde menos saben. Yo es que tengo mucha experiencia en ese tema y donde menos he obtenido es utilizando cámara infrarroja. Donde más he obtenido, y tú los has visto porque te las he enviado, es en cualquier fotografía que tú saques, por ejemplo, de un paisaje o de cualquier lugar, pues donde menos te esperas salta la liebre y dice, hombre, ¿y eso que hay ahí qué es? Empiezas a amplificarlo o en muchas de tus investigaciones que me han mandado las fotos y dices, anda, pues yo eso no lo había visto. Bueno, pues ahí lo tienes, ahí está, ¿no? Y las fotos que tú me has enviado no eran fotografías infrarrojas, eran fotografías normales y corrientes de los paisajes o de las fotos que vosotros os estabais sacando, ¿recuerdas, no? Sí, la fotografía infrarroja no es lo mismo que en vídeo infrarrojo. La verdad que en vídeo infrarrojo se capta bastantes anomalías, lo llamamos así, no hablamos de directamente, salvo en algún caso excepcional que tenemos en el canal de YouTube, de que sí se ven imágenes con forma corpórea de hombre o de nebulosa, también hay alguna extraña, y eso es ectoplasma, según la antigua parapsicología. Pero hablando de fotografía, lo cierto es que en la infrarroja el problema de ello es que tienes que hacerlo en el día, porque necesita muchísima luz. No es como el vídeo que graba en total oscuridad. Bueno, vamos a ver, el tema que me estás exponiendo es un tema un poco controvertido y te diré por qué razones. A ver, en revistas como Más Allá o Año Cero se han expuesto multitud de fotografías, efectivamente, al anochecer o al amanecer, de una serie de energías que algunas eran como hilos, otros eran como una especie de nebulosas, ¿no? Y tal. Bueno, luego han sido analizadas muchas de ellas y la mayor parte de ellas tienen una explicación científica porque las cámaras, la forma en que ha captado esa luz a veces es simplemente porque hay ciertos reflejos que pueden producir
una serie de efectos en el carrete que el ojo humano no ve, pero que no quiere decir que sean paranormales, sino que son, digamos, efectos o defectos de la propia fotografía. Por ejemplo, tenemos muchos casos de esos famosos hilos de colores que han aparecido en muchas fotografías y tal, pues está demostrado que evidentemente no son paranormales, sino que se pueden obtener en determinadas circunstancias de una forma, digamos, defectuosa, ¿no? Hay a veces que, por ejemplo, mueven la cámara, no se da nadie cuenta, y resulta que, claro, eso es el efecto de, o mueven una linterna en un sitio, sale una especie de hilos de luz y resulta que la linterna, que claro, como son fotografías todas, como tú decías, de baja exposición, pues el problema de la baja exposición es que pueden salir fotos movidas, que incluso pueden haber personas pasando y parecen efectos fantasma, y realmente es una persona que está movida. Sí. O sea, hay que tener también mucho cuidado con ese tema. Hay que saber exactamente a qué se debe a algo paranormal y qué se debe a algo físico o defectuoso. ¿Flash o sin flash? La pregunta del eterno buscador y cazador de psicofotografías. Aquí tenemos otro tema controvertido. Cuando se utiliza flash, te habrás dado cuenta, y tú, por tu propia experiencia, que creo que habrás hecho muchas fotografías, están los famosos orbs, ¿no? Sobre todo en las cámaras compactas, efectivamente. Sí, esos circuitos tan famosos que aparecen, que a veces hay a miles, otras veces aparecen 3 o 4 y tal. Bueno, yo he estudiado ese tema a fondo y ciertamente puede ser que algunos orbs, digamos, sean paranormales, pero hay una diferencia para mí entre los paranormales y los físicos. Es decir, el 90%, el 95% de los orbs que tenemos son motas de polvo donde el flash refleja la luz, digamos, y claro, digamos que como están tan cerca del objetivo, se desenfocan y forman como una bolita, pero realmente eso tiene una explicación física. Pero hay una diferencia. Los orbs normal, digamos que son círculos que pueden ser más o menos transparentes, pueden ser algunos de color, otros sin color. Sin embargo, las bolas energéticas, que son las que yo llamo, son digamos, una especie de orbs, pero que se ve que es energía luminosa y es como si fuera el sol, que brilla. Entonces, la diferencia para mí entre una bola energética, que no sabemos cuál es su procedencia, y un orb, es que el orb es, digamos, o mota de polvo o partículas de humedad que rebota flash. Y sin embargo, las partículas energéticas estas que yo te digo, se ve que son, digamos, esas típicas que aparecen flotando, pero que tienen un brillo especial. Sí. Entonces, para mí, esas sí que son de energía. Yo he hecho experimentos, por ejemplo, en mi casa, con la ducha, dejando salir vapor de agua, tomando fotografías y he obtenido miles de orbs. Pero claro, he visto que eran las propias, digamos, pues corpúsculos del vapor de agua. Luego, por ejemplo, he cogido una manta que en otras veces que tenía mucho polvo, la he sacudido y he tomado fotografías y había miles de orbs. Entonces eran los granos de polvo que estaban en suspensión en relación con el flash. Noche de mitos con David Madrazo. Pues a veces hay gente que piensa que es algo extraño. Por cierto, Alfonso, has dicho antes una cosa de ahí en el monasterio de una foto que salió efectivamente una nebulosa, pero no sé si recuerdas una que es más impresionante con tu cámara, que es una semicompacta, juraría. Sí. Es la que iba a comentar también, por eso creo firmemente que en muchas ocasiones de alguna manera ellos interactúan con nosotros para que en ese momento justo hagamos la foto, porque recuerdo lo que tú estás comentando, que estábamos ahí en el claustro y de repente tú dijiste, haz una foto ahí, Alfonso. Hicimos una foto y efectivamente apareció una formación de como si fuera una especie de humo en el que se iba formando una figura humana. Si en ese momento tú no hubieras dicho haz una foto ahí, eso hubiera pasado desapercibido. O sea que de alguna manera ese algo que había quiso o nos envió ese mensaje a nivel, no sé decirlo si mental o qué, para que pudiéramos justo en ese momento hacer la foto, ¿no? Entonces podríamos hablar curioso porque eso fue muy curioso porque fue, yo creo que de las pocas veces que me ha pasado una cosa así, que te lo dije, ostras, haz rápido una foto ahí, pero no sé, te lo dije, la hiciste, efectivamente es una cosa que no tendría que estar, porque no había niebla ni había nada, es una formación muy parecida a lo que aparece en vídeo, que luego si queréis hablamos de ello,
a lo que aparece en otras pruebas de vídeo que hemos tenido nosotros mismos, también en otros sitios similares, que son esas formaciones como en movimiento, que parece que van normalmente como el movimiento así lateral, en este caso yo creo que iba como hacia la derecha, creo recordar, y además era un humo, era una formación de humo que era pues como si alguien estuviera fumando y echase el humo del cigarro directamente desde los pulmones, pero evidentemente es una cosa que no tenía que estar ahí, una formación así, vamos, de humo. Una cosa extraña, pero bueno, eso es ectoplasma. Pero cuidado ahí con lo que hablabais de tirar la foto ahí. Pienso que hay algo ahí, algo me dijo que salís ahí y sale un residuo energético, porque podríamos estar hablando de otro fenómeno paranormal que no tiene por qué vincularse con los muertos y que se llama ideoplastia del inconsciente. Es decir, es algo también estudiado dentro de la parapsicología, que nosotros en determinado estado cerebral, que se puede fotografiar nuestra energía psíquica, para resumir. Una materialización, sí. Sin embargo, ahí esa luz marcaba la situación de un altar que no habíamos descubierto hasta ese momento. Unos huesos de animal con caracoles, con cosas raras, que realizó una fotografía de este allanamiento religioso, sin lugar a dudas, y me confirmó que era malo, que ese altar había sido hecho pues con maldad. ¿Vale? Ya. Al margen de eso, hablabas de esas nebulosas de humo. No hay vaho, no hacía frío, nadie soltaba vaho por la boca. Ya hablamos de captación por infrarrojo durante la noche, por vídeo, lógicamente. Humo denso que incluso parece intentar tornarse a coger una forma humana. ¿Eso sería clasificable como fantasmogénesis o no? Porque no lo visteis en ese momento. Se ve por la cámara. Es decir, por objetivo de la cámara. Entonces, sería un fantasma invisible. Un ectoplasma. Algo muy interesante y que, por cierto, invito a los miteros que lo podéis ver en YouTube. Vais a resultados, anomalías, infravisión. Y ahí tenéis un montón de estos ejemplos, dentro de horas y horas de búsqueda incansable. Personalmente poseo alguna fotografía que me regalaron en su día, y es que las fotografías en carrete tenían algo mágico en ese sentido. Imagino que tal vez las primeras placas también, pero los antiguos carretes salían fotos más extrañas. De hecho, os invito a un vídeo que analizo unas fotografías que nos envía un oyente, ¿no?, de YouTube, un suscriptor, envía unas fotos para que se las analice. Al final de ese vídeo os muestro una fotografía de un cumpleaños que me había regalado el protagonista, de cuando eran pequeños, hace ya más de 25 años, o sea, imaginaros, una foto de carrete, y ahí sale el flash, una distorsión de doble exposición de las luces de las llamas, de las velas, de la tarta, pero el flash atraviesa los globos y detrás de los globos se ve claramente una calavera humana, o sea, pero clara, nítida. Algo mágico había en las fotografías analógicas de antes. Algo había. Sí, lo que pasa es que la pena de esas fotografías, como tú dices, David, es que muchas imágenes captadas que a lo mejor podrían tener un gran peso a nivel parapsicológico fueron desechadas porque mucha gente creía que era un defecto de la fotografía o del revelado y las tiraban, ¿no? Entonces, eso por un lado. Sí, eso es una pena, igual que al revés. También pasa mucho. Yo invito a todos los oyentes y a todos vosotros que tengáis fotos antiguas o fotos de hace más de 15 años, reveladas de la cámara de toda la vida de carrete, que las reviséis, que echéis una visual, porque a lo mejor os encontréis una sorpresa. Estas cámaras captaban más que las digitales ahora. Y no es porque sean mejores, o sea, también palabras, más mejores. No porque sean mejores las cámaras digitales ahora y no tengan errores, sino que todo esto fenómeno paranormal del electromagnetismo, imagen, ¿no? El electromagnetismo que ellos, esta energía, pueden manipular, pasa igual que con las grabadoras antiguas. Al ser magnético todo, pueden impresionar con más facilidad con su energía psíquica y son más sensibles esas películas, ¿entendéis? Yo creo que es eso.
Sí, pero lo que te digo yo, David, que también ese tipo de fotografías también eran más contaminadas en cierta manera a la hora del revelado, y muchas veces muchas de esas anomalías podían ser debidas al revelado. En cambio ahora con la fotografía digital tú captas lo que hay en ese momento. Es más difícil, pienso, de contaminar. Noche de mitos con David Madrazo. Para ir finalizando con esta parte, que quería preguntarte por los últimos avances dentro de las prácticas de la captación de psicoimágenes, porque las hay muy interesantes a través de agua, de espejos. Sí. ¿Nos podrías informar sobre estos últimos avances y aquellos que has practicado? Sí, vamos a ver, el tema del agua para mí actualmente es el tema más seguro que hay para la psicoimagen. Primeramente porque no ocurre como en la televisión, que cuando tú captas una supuesta psicoimagen puede ser también un fragmento de una película que ya se ha dado muchas veces, o de una emisión espuria. Y sin embargo, en el agua lo que captas es lo que hay. Ahí no hay fragmentos, ni interferencias electromagnéticas, ni nada de nada, claro. Entonces lo que ocurre es que para captar la fotografía en el agua, digamos que tienes que tener ciertas condiciones en la habitación, ¿no? Imprescindible que sea un cubo. Para mí el mejor color, como tú has visto, es el color verde azulado oscuro, ¿no? Entonces se trata de tener un cubo en el cual, digamos, rodeas parte del cubo de papel de aluminio para que refleje la luz, y luego proyectas una luz sobre el fondo del agua. Entonces tienes que producir un movimiento, digamos, en ese agua, y ir tomando fotografía, digamos, instantánea a más de 1% de segundo. Y después lo que hay que ir haciendo es ir analizando imagen por imagen. Y te vas encontrando con que realmente, como tú has visto en las poquitas que te he enviado, son, digamos, rostros o a veces cuerpos con trajes y con todo, porque si te habrás dado cuenta, uno de ellos tiene una cara perfecta y luego tiene un traje como si fuera una armadura de la antigüedad, ¿recuerdas, no? Uh-huh. Sí. Sí, claro. Entonces, digamos que llegas a obtener imágenes bastante nítidas. Luego lo que ocurre es que el analizar esas imágenes cuesta bastante trabajo, porque a lo mejor de 30 fotos, a lo mejor solamente 2 contienen imágenes. Entonces, claro, requiere un esfuerzo y una dedicación bastante intensa. Y no todo el mundo está dispuesto a hacerlo, ¿me entiendes? Pero merece la pena porque llegas a obtener unas imágenes que, bueno, pues te sorprenden, que estén ahí, pero claro, son imágenes, digamos, que se forman en una centésima de segundo y luego desaparecen. Y claro, pues para mí es la mejor técnica que hay ahora mismo y muy poca gente la conoce. Para hacer en laboratorio. Uh-huh. Sí, no, es imprescindible tener una serie por ejemplo, de parámetros en el laboratorio, por ejemplo, tener la luz enfocada directamente, pero luego también que esté la habitación en penumbra para evitar reflejos, que no se puede reflejar nada de tu cara ni nada para evitar errores. Entonces tienes que tener una serie de condicionantes y luego un disparador a distancia con la cámara para que tú no estés cerca de las escenas, y luego también pues una especie de, o bien construirte un motor para que el cubo se mueva y produzca continuamente el movimiento del agua, o bien algún mecanismo, pero de forma que tú no estés nunca cerca del cubo, para que las imágenes estén completamente limpias de interferencias. Uh-huh. ¿Y qué ocurriría si hiciéramos esto, por ejemplo, en el mar? ¿Se podría hacer? No. Yo he intentado hacerlo fuera. He intentado también hacerlo en el río o en lagos y tal. Y la verdad, para empezar, las imágenes salen bastante defectuosas, pero luego hay un problema, y es que la mayor parte de las imágenes que obtienes pueden estar ocasionadas, digamos, por configuraciones de hojas de árbol o de cualquier otra cosa que no te da ninguna fiabilidad. Y además la calidad de la imagen no es buena. ¿Puede ser influencia de espejo, es decir, que se pueda basar todo en el uso de espejos en psicoimágenes y al fin y al cabo la fotografía utiliza elevaciones de espejos? ¿Espejos a qué te refieres? A reflejos. Tal vez el uso del espejo en sí mismo sea un método. Bueno, yo no utilizo espejos, yo utilizo,
digamos, el papel de plata lo único que hace, digamos, es producir. Es que precisamente yo tengo una teoría personal, y quizás a lo mejor haya más gente que la tenga, y es que igual que la psicofonía, cuando tú estás grabando con un micrófono, los ruidos ambientes a veces se transforman en voces muy claras, que digamos que es el soporte de fondo o modulan los sonidos. Para mí los reflejos, los destellos y todo esto que producen el movimiento del agua en combinación con el papel de plata y la luz que proyectas es, digamos, el equivalente a la psicofonía, es decir, el sustrato que tú les das para que ellos modulen esos reflejos y los transformen en imágenes. Ellos siempre necesitan energía lumínica o energía acústica. Para mí esa es la teoría. Bien. Pues Modesto, gracias una vez más y bueno, ya te escucharemos en posteriores programas. Sabes que siempre tienes aquí las puertas abiertas. Noche de mitos con David Madrazo. Ahora, venga, vamos a ir un poco al grano para ir terminando el debate. Seguro que muchos oyentes están intentando escuchar este podcast con la intención de saber, oye, pues yo me quiero atrever, quiero intentar hacer una caza de psicofotografías. Vamos a llamarlo así, caza de psicofotografías. Primeramente, por mi parte, decir, ahora vais a dar vosotros las recomendaciones que creáis pertinentes. Yo os recomendaría personalmente integridad, mucha paciencia. Esto no es cosa de un día no me sale, pues no lo hago más. Es un día, otro y se puede alargar incluso meses. Mucha paciencia, cuando la luz empiece a escasear, no del todo, pero sí donde el momento en que la cámara pueda captar más que nuestro propio ojo, o bien al amanecer. Igual, ¿no? Cuando empieza esa primera luz, esa tonalidad azul que tanto gusta en la fotografía. Os recomiendo que hagáis eso antes de meteros a cosas de tema infrarrojo, que la fotografía tiene que haber mucha luz, no es como el vídeo que es en completa oscuridad. Antes de meteros en eso, primero con lo básico, ir solos a los lugares. Os recomiendo que vayáis solos o por lo menos con una persona, no más, para que se cree esa ideoplastia del inconsciente también, esa introspección entre entorno, entre lo que quieres hacer y esa especie de evocación, que no invocación, sino evocación a lo extraño, a lo raro, a vuestra finalidad, a lo que vais a buscar. Toda la seriedad, eso desde luego. Luego, la hora, insisto, y ya lo habéis comentado antes, pero es verdad que la hora, me parece que la hora mágica, de hecho la hora mágica también de la fotografía en general, que es el crepúsculo, ¿no? En el momento en el que vemos esos cielos rosas, prácticamente. Esa yo creo que es la mejor hora y sí es verdad que tengo ejemplos claros que me vienen a la mente de, por ejemplo, estar en San Antolín, yo creo, por ejemplo, y estar haciendo rondas y uno de nosotros se queda solo y en ese momento, si es el momento precisamente del momento del crepúsculo, que el sol ya está, bueno, ya se ha escondido tras las montañas. En ese momento hay cosas, yo mismo estaba mirando hacia un punto que supongo que luego es una roca, una rama o lo que sea, y digo, es que eso es, o sea, evidentemente sé que no es, pero prácticamente creo que es una persona que está sentada ahí o agazapada. Lo crees, o sea, sabes que no es, luego además te levantas y lo compruebas que no, pero se crean, yo creo que se llega un momento, en un punto en el que se ven cosas, lo que decía antes, se ven cosas que quizás no están o incluso al revés, ¿no? Llegas a ver cosas que de otra manera no verías. En cuanto a eso, sobre todo llegar al punto ese de introspección. En el momento en el que el investigador ya está en una capacidad de captar, digamos, determinadas cosas porque ya está preparado para ellas, en ese momento yo creo que es mucho más fácil ya dar con algo, si el sitio es propicio y si existe ese algo, ¿no? Y yo creo que hay dos maneras así bastante fáciles para cualquiera para comenzar, que serían, una es pues algo parecido a lo que hacíamos aquella vez que decíamos ya de noche, foto con flash. Para ello incluso podemos utilizar hasta temporizadores que lanzan fotos cada, pues lo que queramos, el patrón que queramos de tiempo, o si no, pues bueno, ir dando vueltas por el lugar en cuestión y sacando fotos con flash. A ser posible también, si puede ser en sitios, que esa es otra, ¿no? Las fotos totalmente oscuras, en las que nosotros no vemos absolutamente nada, en determinado momento. Es algo que solemos hacer bastante, ¿no? Yendo por sitios prácticamente poquísima luz, en sitios obviamente que sean seguros, eso es. ¿no? Que no, pues siempre hay que ir con la luz para ver lo que está. Te has quedado
¿Con ganas de más? Entonces síguenos en Facebook, Twitter, Instagram, iVoox y iTunes. Y si quieres saber más sobre nosotros, entra en nochedemitos.blogspot.com. Te sentirás cerca.